Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Me da muchísimo gusto que el día de hoy estén aquí conectados, conectadas en esta sesión, una de nuestras conferencias de la semana de conferencias de esta jornada en liderazgo incluyente. Este es un tema que nos apasiona. Nos apasiona en Entrale, sabemos la importancia que tiene el promover un liderazgo incluyente, la fuerza que tiene el tener a líderes comprometidos con la inclusión y cómo esto es clave para realmente impulsar los procesos de inclusión en la empresa. Y algo que nos encanta, y ahorita más adelante voy a presentar a nuestros ponentes del día de hoy, es hablar de cómo este liderazgo puede superar fronteras. No siempre hablamos de cómo la inclusión es derribar barreras. Y muchas veces podemos pensar que estas barreras pues las tenemos únicamente en nuestra empresa o únicamente en nuestro país. Y la empresa que el día de hoy nos acompaña nos platicará ya a lo largo de esta sesión cómo podemos no solo derrumbar estas barreras a lo mejor a nivel pues personal o en la empresa, sino también sin fronteras, ¿no? En México, en Argentina, en cualquier país en el que nos encontremos, ya platicaremos un poquito, nos platicarán un poquito más de esto. Y antes de presentarles a nuestros grandes ponentes del día de hoy, algunos anuncios importantes. En primer lugar, es que para quienes están inscritos en la convocatoria para recibir su constancia de capacitación, les recomendamos en este momento, si no lo han hecho aún, tener a la mano su ficha de anotación correspondiente a esta sesión. Esta sesión es la de Liderazgo sin Fronteras y ustedes encuentran esta hoja de anotación en su carpeta de trabajo, en la carpeta Entregas, en fichas de anotación. Y por otro lado, al final de la sesión tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Nuestros ponentes van a platicar de bastantes cosas, entonces si a lo largo de la sesión ustedes tienen alguna pregunta, les pedimos que en Zoom tenemos una herramienta que se llama preguntas y respuestas o Q&A, dependiendo la configuración de su Zoom, y ahí pueden ustedes mandar las preguntas y al finalizar, si nos da tiempo y nuestros ponentes nos lo permiten, haremos estas preguntas para hacer este intercambio más profundo de pues, ideas, estrategias, etcétera. Entonces, manden sus preguntas a través de preguntas y respuestas y al final las iremos respondiendo. Ahora sí, con muchísimo gusto, les presento a nuestros dos ponentes del día de hoy. Ambos vienen representando o vienen de la empresa Softec, una empresa que desde Entrale tenemos muchísimo cariño. Es una empresa que se ha comprometido de verdad, de corazón, se siente a flor de piel la pasión con la que trabajan la inclusión. El día de hoy nos acompaña Betty Cardiel. Ella es directora de IT Digitalized Governance en Softec y nos acompaña desde Argentina Amir Abramovic, Talent Attraction Manager en Softec. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias Betty, Amir, por aceptar esta invitación, por abrir este espacio con nosotros y pues les cedo ahora sí que... Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Primero consulto si se me ve bien ahí, si se me escucha bien. ¿Sí? Sí, todo bien. Si quieres bajar un poquito más tu cámara. Vale. Perfecto. Ahí estás, perfecto. ¿Ahí está bien? Bueno, genial. Y no puedo compartir pantalla, pero me podrías dar permiso. Sí, dame 2 segundos. Super. Dale. Listo. Ya deberías de poder compartir tu pantalla. Buenísimo. Bueno. Antes que nada, ¿cómo están? Qué bueno que poder encontrarnos y agradecer en nombre de Softec a Entrale por este espacio para participar, poder darnos a conocer y discutir temas tan interesantes como este. Así que muchísimas gracias. Como, bueno, me presentaban un poquito recién, trabajo en Softec desde marzo del año pasado.
el 2020 como manager de Talent Attraction en Argentina y liderando también el Comité de Discapacidad para el Consejo de Diversidad e Inclusión. Tengo un lema en estos tantos años de trabajar en recursos humanos, particularmente en Attraction, donde digo que recursos humanos, ¿no? Primero somos humanos y luego en todo caso somos recursos. Pero bueno, son los términos que ya tenemos establecidos, pero siempre es importante recordarlo y buscar ese aspecto, digamos, del término. Bueno, cuando me llegó el calendario con las charlas de Éntrale, me enteré que podíamos participar en este en particular sobre liderazgo sin fronteras, y la verdad es que me quise sumar desde el primer momento, porque me gusta compartir mi vivencia en Softec, ya que desde el primer día me hicieron parte del equipo, dándome la libertad para presentarme con cada uno de los integrantes, no solo de Talent Attraction, sino con otros managers y otros líderes en general. Cuando digo libertad, me refiero a decir cómo, cuándo y qué decir. Nadie me sugirió y menos aún me pidió que diga algo en particular. Nadie me brindó, por ejemplo, desde lo formal o inclusive informal un protocolo a seguir y pensar que todo esto comenzó para mí en pleno inicio de pandemia, en marzo del año pasado, con mucha incertidumbre y con un equipo que recibía a un nuevo manager sin poder conocerlo personalmente. Se imaginarán la situación y quizás a alguno de ustedes les habrá sucedido algo similar o conocen quizás a otras personas que vivieron lo mismo, ¿no? Ya en ese momento claramente se me presentó un Softec como una empresa incluyente y desde el liderazgo me marcó claramente un camino. Quiero contarles que en Softec soy muy escuchado desde el primer día por mis líderes que me permiten hacer y deshacer todo el tiempo. Me brindan ese espacio para presentar nuevas ideas, nuevas propuestas, desde el operativo, desde lo estratégico, también desde el liderazgo que ejerzo. Por ejemplo, en Argentina tenemos encuentros de managers cada 15 días y todos y todas participamos por igual. Todos tenemos la misma oportunidad de desarrollar los temas que consideramos y pedir además espacios individuales para continuarlos. Como líder, busco el consenso, la participación constante, la escucha activa, busco y trabajo en ser justo, equitativo, en la unión, en involucrar a cada integrante, motivar a cada uno desde sus deseos, entender sus necesidades, con el objetivo siempre de alcanzar esos propósitos individuales y también, por supuesto, los colectivos. Considero también que es importantísimo saber hacer con y de cada uno de estos aspectos, siendo siempre sincero y honesto conmigo mismo, por sobre todo, ya que nada de esto tendría sentido si no es así y si no es desde ese lugar. Por otro lado, también algo importante es que en este contexto particular, con la distancia física más presente que nunca, qué paradoja, ¿no? También pude alcanzar límites en cuanto a tiempos de entrega, en cuanto a pedidos en fecha y forma. Sabemos que de por sí marcar un límite o realizar un pedido sin caer en un liderazgo autoritario no es algo sencillo. Así que haberlo alcanzado en un alto porcentaje es muy satisfactorio para mí y en especial para el equipo. No puedo dejar de compartir que muchas veces me pregunto, ¿soy coherente entre lo que digo y lo que finalmente hago como líder? Esta pregunta me la hago generalmente cuando termino de conversar con el equipo, cuando termino de comunicar próximas acciones, por ejemplo, o inclusive nuevas implementaciones para el área, o bien generales de la empresa, y siempre me respondo lo mismo. Si hay coherencia, Amir, me digo, entre lo que transmitís, luego accionás, luego generás y luego continuás inclusive, el equipo va a responder de manera inclusiva, apoyando esas acciones que quizás no sean lo inmediato, pero llegará finalmente. También hay que dar ciertos tiempos, es importante, hay que dejar que eso decante. Quisiera también reflexionar en este espacio sobre quienes trabajamos en Talent Attraction, en selección de personal, donde también me pregunto, ¿qué importante es todo esto en términos de atraer candidatos, no? Digo, lo que trabajamos en esta área, somos la primera cara ante el futuro colaborador, a ese futuro softekian, como nos llamamos nosotros internamente, donde es ahí que transmitimos esas cualidades, esas características, esos valores que poseemos, y queremos hacerle llegar en ese rato de entrevista. Nada sencillo, pero importante. La pregunta entonces sería, ¿hay que prepararse para eso? ¿Necesitamos algún template, por ejemplo, como guía?
¿De dónde nace o sale la transmisión de quiénes somos y cómo actuamos? Nace y sale de lo más profundo de la experiencia personal de cada uno, de los colaboradores, en este caso de Softec, quienes ya lo tenemos internalizado, y es ahí donde el candidato o la candidata nos entiende, y por sobre todo entiende nuestra cultura, y seguro se dice a sí mismo, y lo tengo súper corroborado esto, aquí, en Softec, existe un liderazgo incluyente. Quisiera ir cerrando contando que al poco tiempo de incorporarme a la empresa, me entero de la existencia del Consejo de Diversidad e Inclusión, donde varios colaboradores de varios países trabajan en los comités para diferentes áreas. Con mi experiencia, bueno, en tema de discapacidad, le consulté a la directora de People si podía participar y me dijo, adelante. Una vez más, ahí la inclusión. No me hizo ninguna pregunta y pensar que tenía solo 3 meses en la empresa, o quizás un poco menos. Acá podría decir la inclusión de la inclusión, ¿no? Es curioso cómo desde ese mismo momento y hasta el día de hoy, tanto ella como el country manager de Argentina, a quienes reporto, jamás me dijeron, hey Amir, con tu trabajo en el consejo, esperamos que no se desenfoquen, por ejemplo, las tareas de Talent Attraction, ¿no? Y que eso tenga alguna consecuencia. Jamás. Esto marca nuevamente no solo la libertad, sino esta entrega absoluta de confianza. Siguiendo un poco con el Consejo de Diversidad e Inclusión, lo interesante es que al inicio no sabía quién eran muchas de las personas que lo integraban, y en especial los roles que cumplían dentro de la organización. Tiempo después, bueno, me fui dando cuenta que algunos de ellos tienen responsabilidades de alta jerarquía, y en todo momento me trataron como un par, sin formalidades, desde una empatía tal que parecía conocernos desde hace un montón de años. ¡Wow! No me había pasado nunca, sinceramente. En general tuve experiencias donde primero debes saber quiénes son, tratarlos por sus puestos que ocupan, y luego esperar, digamos, que alguna vez o de vez en cuando te respondan, ¿no? Acá se presenta claramente un liderazgo sin fronteras. Para mí no hay dudas. En lo personal, bueno, contándole un poquito más de mí, soy aquel que justamente espera ser escuchado, que presten atención a sus ideas, a mis necesidades, brindándome espacios y recursos para generar y llevarlos adelante. Y ahí Softec es donde no restringe, de hecho suma. Softec no discrimina, no separa, nos incluye todo el tiempo y no deja además de trabajar en mejoras para incluirnos aún más. También es una empresa muy autocrítica, de hecho espera inclusive ser criticada en busca de esas mejoras. Eso para mí es un don, no es una habilidad como le dicen algunos. Bueno, como se darán cuenta, estoy muy orgulloso de ser parte de esta empresa inclusiva, cuyo liderazgo cuenta con la mayoría de las características que conocemos, que venimos justamente trabajando en los talleres de Éntrale, en estos talleres que tan bien nos brinda. Al estudiar, capacitarme el liderazgo, que es el liderazgo inclusivo, sin fronteras, lo que hago luego es mirar puertas adentro, ¿no? Puertas adentro de la empresa, y ahí me encuentro un match, un poder, digamos, de encontrarse con algo interesantísimo, que me pone muy contento, y a su vez me desafía a mantenerlo y mejorar en todo lo que pueda, y por supuesto esté a mi alcance. Bueno, la verdad que tenía muchas ganas de compartir esto. Muchísimas gracias a Éntrale por este espacio, y le dejo la palabra a mi gran compañera y profesional, Betty Cardiel. Muchas gracias. Ay, Betty, creo que no te escuchamos. No. Bueno, pues como les comentaba, algo pasó aquí con mi audio. Me disculpo por ello, pero prácticamente al escuchar a Mir, tengo ganas de volver a mandar mi currículum y entrar a Softec, a ver si me consideras, Arim, porque quiero ser parte de esa organización. La gran sorpresa
es que ya soy parte de esa organización, Estoy a cargo de la parte de gobierno de TI. Somos una empresa digital, entonces lo hacemos digital. Me encuentro en la ciudad de Dallas, Texas, muy cerca del aeropuerto, muy cerca también de nuestras oficinas corporativas de Estados Unidos. Con mucho orgullo en esta oficina, que yo creo que es una de las oficinas más diversas. Entra gente a nuestra oficina, a nuestro corporativo, prácticamente de todos los países, en donde Softec tiene oficinas, pero también de nuestros clientes que gratamente siempre se sienten muy bienvenidos por esa cálida recepción que le hacemos. Y esto que platica Amir no hubiese sido posible si no estuviese dentro del ADN que tenemos en Softic. Ese ADN que nos contagia, ya prácticamente terminando o antes de empezar la pandemia, tuve oportunidad de viajar a nuestras oficinas en India. Y al llegar y al despedirme del equipo de India, les decía, es que siento que estoy en casa, siento que vivo los mismos valores, la misma plataforma cultural que tenemos. Y para mí ha sido una de las características que me ha enamorado de Softec, de su cultura, pero no solo a mí, a nuestros clientes. Esto es lo que ha ayudado desde los inicios de Softec en 1982, cuando ellos empiezan a visualizar y a declarar, queremos ser una empresa global. Imagínense una empresa de tecnología que declara ser global entonces, hace muchos años, y para ello, de manera natural, tuvieron que pensar en que tenían que ser una empresa que incluía a la gente, que colaboraba con la gente para lograr estos objetivos. Somos reconocidos por nuestros clientes, por supuesto, por nuestra cultura y también por la gran calidad que tenemos en nuestros procesos de transición. ¿Por qué? Porque cómo nos incorporamos en cada uno de los proyectos que iniciamos y cómo es sencillo prácticamente que esas empresas, que este cliente y que cada una de nuestras localidades se sientan parte de. Si ustedes platican o han escuchado alguna de las charlas de nuestra presidenta y CEO de Softec, Blanca Treviño, les puedo asegurar que parte de su conversación está muy alineada a lo que platica Mir, a lo que platica una persona que se encuentra en España, a lo que platica una persona de que se encuentra en China e incluso en México. ¿Por qué? Porque es parte de nuevo de este ADN que nos hace ser Softekians. Para nosotros la palabra Softekians solamente tiene una característica, que es talento. Y esa es la base donde nosotros, o que hace que nos movamos. Yo les voy a platicar precisamente de alguna de mis experiencias en Softec, que habla de nuestras transiciones más importantes, el cómo nos hemos sabido alinear y cómo esta afinidad cultural que hemos logrado empatar con nuestros clientes y con los países en donde nos encontramos ha ayudado a que podamos vivir esta cultura. Ha sido prácticamente ese espíritu que nos hace mover en cada uno de los servicios que ofrecemos. ¿Qué les puedo platicar? Primero, bueno, pues hace muchos años, 20 años aproximadamente, yo me encontraba en mi incapacidad por maternidad. Imagínense, se llama incapacidad, así le llamamos. Yo no puedo decir que estaba incapacitada, puedo decirles que es uno de los momentos más maravillosos y donde más capaz me sentí. Pero bueno, me voy de incapacidad y regreso a la empresa. Y me dicen mis líderes, oye, nos gustaría mover un poquito o proponerte empezar una nueva carrera. Hay un cliente por allí muy interesado en ver esa oportunidad de crear un centro de operaciones de seguridad de la información en México. Para entonces yo no sabía de qué se trataba la seguridad. Yo venía trabajando mucho en la parte de comercio electrónico, sitios web, que era el boom,
para diferentes empresas y ellos me dicen, ¿sabes qué? Vale mucho la pena que empieces a explorar, a investigar, empiezo a hacer mi investigación, preparo mi plan, lo presento al cliente. Es un conglomerado muy grande que tiene oficinas a nivel mundial. Su base se encuentra muy cerca de Nueva York. Le presento, le gusta al cliente, me dice, sí, quiero empezar el servicio de seguridad de operaciones, de seguridad de la información y toda la operación desde México para el mundo. Estamos a punto de empezar y me dice este cliente o nos dice, ¿saben qué? Vamos a tener que cancelar el proyecto. No empieza el proyecto. La verdad es que nos dio mucha tristeza, bueno, no tanta, porque les puedo platicar que éramos 2 personas tratando de querernos comer el mundo, pero Softec nos decía, sí se puede, vamos Betty, sí se puede. Éramos 2 personas. Una persona mucho, muy preparada, que ahorita viaja por todo el mundo, y yo, que no necesariamente sabía del concepto. Nos dice, se cancela, bueno, pues a buscar otro proyecto, a ver qué hago. Y desafortunadamente, días después, estoy hablando del 2001, en septiembre, pues sufrimos el atentado de las Torres Gemelas. Y digo desafortunado, pero también afortunado. En ciberseguridad y riesgos, que es a lo que yo me dedico, en muchas ocasiones reaccionamos hasta que las cosas suceden. Este es un evento que está viviendo la humanidad, esta pandemia, y en muchas ocasiones, aunque nos digan lávate las manos, ponte el cubrebocas, no lo tomamos en serio hasta que ya empezamos a escuchar que a alguien le sucedió algo. Entonces, una de las cosas que hizo que por fin este cliente quisiera invertir en seguridad fue ese evento. Y no les miento, bueno, 2 días después con esta persona que les digo, estábamos volando, 2 días, una semana después, estábamos prácticamente volando a Estados Unidos, a Nueva York, precisamente, para empezar estos servicios de seguridad. Y de allí, cuando regresamos a México, veníamos con muchas ilusiones, pero no tenía a encontrar gente que supiera de ciberseguridad y no había nadie, ¿no? Estoy hablando de hace 20 años. ¿Qué hicimos? Pues vámonos a las universidades. Softec se ha caracterizado de hacer un programa inclusivo muy fuerte con muchas universidades y empezamos a trabajar con varias de ellas que nos recibieron con tanto ánimo para incluir dentro de sus materias tópicos de seguridad. Imagínense, parte de nuestro equipo de Softec iba y daba clases de un tema que era muy nuevo en Softec. No quiero hacer larga el punto de la historia, pero en 2 años prácticamente estábamos en ese momento abriendo la oficina de China, abriendo la oficina de España. Dijimos, allá hay más gente con más experiencia que nos puede enseñar y dando el servicio para el mundo de diferentes sedes. Lo más difícil no fue conseguir a la gente. Lo más difícil es decirle al cliente, porque no nos lo creía, que prácticamente Softec México era lo mismo que Softec España para proveer servicios de seguridad, era lo mismo que Softec India, era lo mismo que Softec China para proveer servicios de seguridad para cada una de las regiones. Y esto es algo que Softec en su momento le llamábamos follow the sun, sigue al sol. ¿De qué manera? Porque podíamos dar el servicio de diferentes regiones que el mismo servicio era transparente la manera en que lo recibía el cliente. Maravilloso, ¿no? Claro que hubo retos, y yo no les llamo retos, claro que hubo oportunidades, pero hay un componente en Softec que yo, la verdad, me encanta. Nosotros tenemos, como decía Amir, el área de recursos humanos, el área de talent attraction y el área de people. El área de people es un área que nos ayuda a mantener esta plataforma cultural. De tal manera que si te puedes imaginar tú como líder que ir a buscar una persona que te respalde en India, una persona que te respalde en España para iniciar este servicio puede ser muy complicado porque puede haber cierta resistencia. La verdad es que este equipo hace que esto sea posible. ¿Por qué? Porque trabajan un modelo de inclusión muy natural, que es como lo que les decía hace rato. Cuando yo iba a India, cuando yo iba a España, yo sentía que entro a la oficina de Softec y me siento hasta protegida, me siento en casa. Y esa es parte del proceso de inclusión que hace mucho este equipo y que la verdad nos hace sentir muy orgullosos. Mi paso por ciberseguridad fue muy fortuito, aprendí mucho. Lo que más me encantó y fue cuando yo vi que había un país o varios países que eran muy abiertos
a recibirte sin importar quién eras o cómo eras, sino que lo más valioso era tu talento y combinaba muy bien con los principios de Softec. Les comentaba yo de varios de los viajes. Si ustedes me viesen, aquí estoy en una sillita, pero soy una persona muy pequeña y lo mismo podría estar en una sala de juntas con una persona que medía 2 metros y con una persona de diferente color, de diferente mentalidad, incluso principios. Pero cuando estábamos hablando de seguridad o de riesgo, estábamos hablando solo de ello. Les platicaba hace ratito que yo empecé el proceso de seguridad o los servicios de seguridad prácticamente siendo mamá también. Entonces, mi segundo hijo fue el servicio de ciberseguridad y a la par estaba educando a mi primer hijo. A mí me dio mucha tristeza que varias de las mamás que daban los servicios de seguridad cuando decidieron ser mamás se fueron de la empresa porque no teníamos preparado un modelo pues para ofrecerles una flexibilidad y desgraciadamente perdíamos su talento. Sin embargo, yo al ser pues una promotora de la seguridad, veía también que poníamos en riesgo, comprometíamos la seguridad de nuestros clientes y por ello me costaba mucho trabajo encontrar una manera de poner ese balance. Misma yo les puedo platicar que en mi segundo embarazo me muevo de área a la parte corporativa en la Oficina de Seguridad de la Información, porque así como había que ofrecer servicio de seguridad, había que proteger la información tanto de Softec y para nuestros clientes. En esta oficina, estando ya liderando la parte de protección de datos, la parte de la privacidad, la parte de riesgos, me doy cuenta que ese fenómeno que yo misma viví, estando liderando los servicios de seguridad, era una necesidad de Softec para abrir y buscar oportunidades de romper un paradigma de ofrecer un proceso de flexibilidad y trabajo remoto en Softec. Obviamente rompía totalmente con lo que buscábamos, ¿no? Pero lo que me gustó mucho es que varios de nuestros líderes abrieron la oportunidad y dijeron, vamos a ver si se puede o no se puede. Y estando liderando esta oficina, empiezo a trabajar en un proyecto que le llamamos el ROA, por sus siglas en inglés, el Remote Office Agreement, que ahorita se está usando para todo en Softec, que es básicamente dar flexibilidad con seguridad, con protección para nuestros clientes, pero dar esa flexibilidad para que personas pudieran trabajar desde casa por algún periodo de tiempo, por alguna necesidad, dígase periodo de maternidad. Luego también hubo papás que lo empezaron a solicitar porque querían estar también con sus hijos en ese tiempo. Y después de ello, pues la mamá no nada más era la única que solicitaba este tipo de procesos o el aplicar esta flexibilidad, sino había la persona que tenía que cuidar a sus papás por una situación o personalmente una persona que por un problema de discapacidad o un problema yo no le llamo discapacidad, por un problema de no movilidad o de alguna limitación en sus recursos personales, tenían que trabajar de manera remota y fue increíble la respuesta que tuvimos y sobre todo Softec. En Softec nos dimos cuenta que era una oportunidad de inclusión, aparte de ser una oportunidad de inclusión, incluso una oportunidad de que las personas fuesen más productivas y se sintieran comprometidas con la organización. Yo estoy hablando del caso de las mamás, o sea, imagínense la posibilidad que a mí misma me di de yo poder amamantar a mi segundo hijo estando aún precisamente con él y poder trabajar mis horarios. Yo misma hice uso de esta prestación, de este beneficio, digamos, que establecimos. Entonces, básicamente, ese fue otro de uno de los proyectos que me tocó empezar de cero después del de seguridad, junto con otros que hemos puesto dentro de la empresa. Y lo que siempre me encantó de Softec desde que empezamos en esa fase que platica Mir cuando entramos, cuando nos da nuestro programa de inducción, fue cuando me hablaron de paradigmas, cuando me platicaron de que Softec era una empresa que rompía paradigmas y nos decían, o me decían, se vale soñar, pero el cristalizar tus sueños es cuando los dejas o dejas a un lado las excusas. Eso ha sido para mí Softec. Soy una persona muy emprendedora y me encanta el cómo otras personas me contagian de ese emprendedurismo, pero también
cómo contagio a otras personas y empezamos a hacer ese ejercicio de colaboración. El paradigma, yo creo que más nos ha marcado es el trascender a través de las fronteras. No existe, la verdad, esos muros para nosotros, y la verdad, cuando yo llego a Estados Unidos hace 5 años y empiezo a diseñar un programa de cumplimiento para uno de nuestros clientes que tenemos en Estados Unidos, con regulaciones que no conocíamos, con un modelo o un marco de servicio que era muy, muy diferente al que nosotros conocíamos o el que teníamos ya plasmado en una industria totalmente diferente, donde todo el mundo nos decía, no vas a poder. Softec no va a poder con ese cliente porque no tiene experiencia. Algo que nos dimos cuenta es que el cliente aceptaba mucho la manera en que nosotros aceptábamos o trabajábamos la diversidad, el cómo éramos iguales cuando hablábamos de un concepto, cuando hablábamos de otro concepto, y fue muy bienvenida la integración de Softec con este cliente. Ahí nos pusimos a pensar y fortuitamente en una cena, Blanca Treviño nos empieza a platicar que ella veía la necesidad de iniciar un programa de diversidad diversidad e inclusión. Me llamó mucho la atención porque nuestros clientes nos lo estaban pidiendo. Nos estaban diciendo, oye, ustedes tienen un programa de diversidad e inclusión. Cuando se lo presentaba a varios de nuestros líderes ejecutivos, ellos decían, pues no es necesario, en Softec la inclusión siempre ha sido muy nata, siempre ha sido muy intrínseca, entonces no hay necesidad de crear, Betty, algo así. Y yo en mi rol de cumplimiento, en mi rol de compliance, en mi rol de riesgo, decía, es que necesitamos avalar que tenemos este tipo de programas. Pero ya cuando Blanca nos invita a formarlo, dije, bueno, hace sentido. Creo que hace sentido. Blanca declara mucho, no sé si alguien lo ha visto en sus charlas, que nosotros no somos una empresa de cuotas. No perseguimos establecer un número de personas que tengan que tener esta condición para poder darles trabajo. Y aquí está Miri, no me podrá mentir, que no es el espíritu. Sin embargo, el establecer este programa donde nuestros mismos clientes nos ayudaron a crearlo, nos sentimos muy orgullosos de que clientes nos dijeron cómo hacerlo, por dónde empezar, cómo trabajar la inclusión para diferentes tipos de servicios. La verdad es que aprendimos a hacerlo junto con ellos e incluso lo hemos venido madurando. ¿Cuáles son los principios que establecimos? Y les digo, es mucho gracias a la recomendación de ellos. Y si ustedes se los llevan a su equipo de trabajo y lo siguen, créanme que pueden aplicar desde el equipo más pequeño hasta el equipo más grande. El primero es reconocer. Nosotros reconocemos que el talento es diverso, ¿sí? De hecho, en tecnología y más ahora con toda la transformación que están viviendo, obligada o no obligada a las empresas, tenemos que reconocer que necesitamos más, incluso el talento diverso, con diferentes plataformas, diferentes maneras de trabajo por el tipo de clientes que asistimos. Respetar la identidad y condiciones de vida de cada persona. Les hablaba de este cliente con el que yo me vine a trabajar precisamente para establecer procesos de control y regulatorios. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que era momento de voltear a ver mucho al usuario final. Es un cliente donde tenemos que asistir y crear plataformas sin importar sin importar las condiciones de las personas, para que ellos puedan viajar, para que ellos puedan acceder a un aeropuerto, para que ellos puedan precisamente visitar o ir a algún lugar, pero cada persona es diferente. No podemos seguir un happy path pensando que una persona llega a un aeropuerto, tiene las condiciones para ver, tiene las condiciones para mover. La verdad es que no. Entonces, el buscar y el dimensionar todos esos escenarios, la verdad es que fue para nosotros entender el por qué era bien importante respetar, no nada más nosotros, sino lo que hacen nuestros clientes. Y por último, promover este sentido de equidad, promover el que podemos dar oportunidades sin importar las preferencias o lo que cada quien está siguiendo. Entonces, muy orgullosos nos sentimos de esto que formamos y de nuevo, más que nada fue eso, darle forma.
Últimamente estoy trabajando en un proyecto muy, muy emocionante en Softec. Estamos trabajando, somos un equipo muy grande y la verdad con muchísimo apoyo de todas partes del mundo, que se llama Workplace of the Future. ¿Cómo es nuestra oficina del futuro de Softec? ¿Cómo queremos trabajar en ese modelo? Y dentro de ello, el equipo de People se dio a la tarea de generar este programa de inducción, pero ahora virtual, donde allí pueden ver, estoy yo con mi holograma, Betty Cardiel, pero lo maravilloso es que estás en una sede con más de 150 personas de todo el mundo que recién ingresaron a Softec o tienen poco, que casos como Amir, que no han tocado nuestras sedes, más que para a lo mejor ir a firmar algún papel o recibir algún equipo si es que no se los mandamos a su casa, y viven este evento que es un evento, yo creo que de los más representativos de Softec junto con nuestro programa de inducción, Galatea sin Fronteras. Me encantó el título porque así se llama el título de esta charla, Galatea sin Fronteras, vivirlo. Alguna vez yo estuve del otro lado y ahora estoy como líder platicando con muchas de las personas que están entrando y la verdad es un sueño hecho realidad, pero jamás me imaginé que ahora fuese virtual y los pueda ver a todos de todos los países y en todos los idiomas que tenemos. Son 3 principalmente: portugués, español, 4, perdón, chino y inglés. Entonces, es muy emocionante vivir el Galatea, es el proceso, yo quiero llamarle de inducción, pero sobre todo de inclusión más emocionante de y puerta para Softec, ¿no? Ahí es donde te dicen que lo más importante es ser Softekian. Y eso es lo que queremos valorar de cada uno de los Softekians, ¿no? Por último, ¿qué les puedo platicar? Bueno, pues el equipo en el que venimos trabajando, Amir y todo el consejo, el año pasado hicimos un programa muy emocionante de igualdad. Este año yo lidero el comité de equidad en Softec y lo que trabajamos son varias iniciativas. Nos dan oportunidad de trabajar mucho en el mes de marzo por el mes internacional de la mujer, principalmente no para resaltar el espíritu Softekian del que vengo platicándolos. Tenemos un programa que se llama Power Up, que nació de Softekians, donde es un espacio que en este momento de pandemia nos ha abierto muchas puertas para ayudarnos a ser mentores o bien a ser mentís durante la pandemia, trayendo ya sea invitados externos o invitados internos a este grupo y haciendo parejas de mentoreo para evolucionar, para seguir creciendo. Lo maravilloso y lo que más me encanta, lo bonito de este programa es que ahorita está corriéndose con gente de Estados Unidos, México e India. Vamos a empezar con España, Brasil, ya lo tuvimos también con Brasil, y vamos a empezar con más países. Imagínense que te está dando un mentoring Amir de Argentina, con su propia experiencia desde Softec Argentina, y yo soy su mentí platicando un poquito de los retos, de las oportunidades que estoy buscando, ¿no? Y la campaña de este mes fue He for She. La verdad es que en Softec y yo digo, somos muy afortunados porque tenemos el apoyo de nuestros líderes para participar en este tipo de programas y me encanta porque les dices a un líder, oye, tómate una foto con el hashtag He4She y no te dicen ni siquiera no, de manera natural empiezan a enviar y es muy, muy padre y recompensa mucho el tener ese apoyo siempre de alguien que te está respaldando, donde lo que más importa es precisamente eso, tu talento. Y allá abajo les muestro un poquito de mi equipo, me faltan algunos, pero es un equipo que está localizado en diferentes partes de México, de Estados Unidos e incluso de Sudamérica. Al entrar a una llamada de mi equipo es hablar de todos de repente los acentos. En mismo México podemos encontrar diferentes acentos y que una palabra significa otra. Bueno, pues entrar a una reunión de estas donde diferentes palabras significan diferentes cosas es la verdad muy a gusto. Iniciar una charla con el equipo para una reunión que incluso a veces pueden ser muy
pues sí, de alguna escalación, de algún problema que tenemos que atender, es muy emocionante. Básicamente eso es lo que quiero platicarles de parte de mi experiencia en Softec, que era mi intención, y de la experiencia de muchos Softekians que les digo en esta parte del DNA o del ADN llevan este espíritu inclusivo de manera natural. Muchas gracias. Gracias, Céntrale. No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido una sesión, la disfruté muchísimo, se me pasó volada de lo mucho que nos pudieron compartir. Yo se los mencionaba en un inicio, a mí me encanta trabajar con Softec. Digo, yo tengo la oportunidad de trabajar un poquito más de cerca con Amir, con Vane, que también nos acompaña por aquí, en todo el tema de inclusión de personas con discapacidad, pero lo mencionaban por ahí, ¿no? La verdad es que creo que la inclusión y la diversidad y el entender que el talento va mucho más allá de la condición de la persona, es parte, como lo decías tú, Betty, del ADN de la empresa, ¿no? O sea, es algo que digo, ya tienen estos comités, estas estrategias ya mucho más definidas, pero es algo que de alguna manera se sentía de manera orgánica en la empresa y se siente y se vive de manera orgánica en la empresa, ¿no? A mí me encanta, digo, ahorita vamos a pasar algunas preguntas. Invito a quienes nos están escuchando a que manden sus preguntas a través de preguntas y respuestas. Ahorita las vamos a empezar a leer, pero en lo que empiezan a llegar más preguntas, yo quería nada más como comentar de algunas cosas que mencionaron que me parecen, digo, además de todo lo que nos compartieron, pero como algunos highlights, ¿no? De todo lo que mencionaban. En primer lugar, yo estoy convencida de que si algo tiene Softec, yo creo que por eso es que esta inclusión se da de una manera tan natural, incluso lo que dices ahorita, ¿no? Los líderes ni lo piensan, lo sumas a una estrategia y te dicen, o sea, claro, aquí está y te mando extra, ¿no? Esto es algo que creo que se da porque al final, si bien como lo mencionaban, son una empresa de tecnología, es una empresa que desde donde yo lo veo, sirve a las personas a través de la tecnología, o sea, su foco está en las personas, ¿no? Por allá, Mir, me encantó lo que dijiste, ¿no? Somos humanos antes que recursos, ¿no? Así se llama el área, pero es cierto, ¿no? O sea, al final, todo lo que se puede generar, pues parte de una persona, del ingenio de una persona, de las necesidades de una persona y de una empresa que está dispuesta a buscar cómo puede ofrecerle valor y cómo aportarle a esa persona y a esa empresa. Entonces, bueno, de ahí me encanta. Por ahí, Betty, mencionabas algo que me pareció espectacular, lo anoté, me lo llevo yo 100%, que decías que muchas veces, y creo que eso nos pasa mucho, sobre todo cuando hablamos de nuestro lado, cuando trabajamos con varias empresas de inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Muchas veces decimos, es que tiene muchísimas barreras o tiene muchísimos retos, y tú por ahí decías, no es un reto, sino una oportunidad. Y qué diferencia, ¿no? Abordar así estos retos o estas situaciones, de verla no como algo de, esto está difícil, a ver cómo lo manejamos, sino, a ver, esto es una oportunidad para crecer, para innovar, para ofrecer valor, ¿no? Entonces, creo que es algo que de alguna manera ha llevado a Softec lejos, ya nos lo platicabas, están por todas partes, ojalá que sigan creciendo, pero también mucho en la parte humana, por eso tienen un talento dentro de Softec, sus Softekians. He tenido el gusto de trabajar con muchos de ustedes y se nota esta pasión que tienen realmente por el ser humano, por la diversidad, por innovar, por crecer, ¿no? Entonces, felicidades, pues, por tener esta pasión por este tema. Muchísimas gracias, lo transmiten por ahí. De hecho, estaba leyendo aquí algunas de las preguntas y los comentarios, y por aquí dice Luis Martínez, que es Softekian, dice, pudieron transmitir en palabras la esencia que nos identifica como Softekians, el orgullo de pertenecer a una familia que siempre nos escucha y nos hace sentir incluidos. Me parece espectacular que se sienta y que se palpe este amor a Softec y a la cultura que tienen. Voy a pasar algunas de las preguntas y ahí me van ustedes diciendo quién me ayuda a responderlas. Esta me parece buenísima, digo, todas están buenísimas, pero vamos a arrancar con esta. Dice, siendo una empresa global, ¿cuáles han sido los desafíos para llevar la inclusión a todas las sedes? ¿Querés comentar, Betty? Adelante, Amir, desde tu punto de vista, desde la entrada. Dale. Llevar a todas las sedes de forma global es estar
primero preparados a entender también parte de lo que contaba Betty, ¿no? De quiénes somos, de nuestra cultura, de nuestros valores, esto que sea cross a todos y a todas, ¿no? En lo personal, en lo humano, como dijimos recién, y después en todas nuestras estrategias, en nuestros procesos. Desde ahí es donde uno se puede posicionar y brindarse en una especie de plataforma, ser inclusivos en todo aspecto. Creo que la plataforma, creo que la base, ¿sí? Esos cimientos, como a veces digo también, ese es el gran recurso, esa es la gran cuestión importante a tener. Desde ahí es donde se puede dirigir y se puede expandir a cualquier lugar físico y a cualquier persona, justamente. Entonces, sobre eso, ¿cómo se obtiene eso? ¿Cómo se genera eso? Y ahí también mucho lo comentaba Betty, está en lo intrínseco de cada uno, está en esa cultura que ya arranca del día uno como Softekian, en cada colaborador, y se va generando, por supuesto, se va capacitando, se va aprendiendo, se va compartiendo, se va extendiendo uno con el otro. Esto desde el liderazgo mismo, ¿no? Digamos, se incorpora una persona al equipo y bueno, ¿es una tarea? ¿Es un proyecto? ¿Es un cliente? Sí, es todo eso, pero en el medio, cross a todo eso, tiene que arrancar desde esa plataforma común, válida, con sus valores, con su cultura. Y a mí me pasó, y cuando me lo han dicho, creo que Betty mismo me lo dijo a los pocos meses que ingresé a la empresa, me dijo, Amir ya es todo un Softekian, me dijo una vez. Yo me acuerdo mucho de eso. Y otras personas en Argentina también. Y yo me pregunté ahí, ¿qué están viendo en mí? ¿No? Y después con el tiempo, ahora o un año de estar, es eso que digo, ¿no? Se generó esa plataforma, se generó ese espacio, yo lo incorporé, lo asumí, lo conceptualicé y bueno, me toca en un rol de liderazgo también expandirlo y hacerlo llegar. Así que entiendo que va por ahí. Es correcto. ¿Y sabes cuál es el fenómeno? Que es como, crece como en cascada, de manera, se va dando en cascada, ¿no? Les hablaba yo del evento desafortunado del ataque a las Torres Gemelas y hablemos de esta pandemia. Me tocó correr los ejercicios de los planes de continuidad de negocio. Lo más importante en nuestro espíritu, el plan de continuidad de negocio es nuestra gente, salvaguardar, proteger su vida. En esos momentos, cuando sucede este tipo de eventos o un evento mm, donde queremos ir por un nuevo proyecto, Softec es cuando se une, el fenómeno colaboración es cuando se presenta y cuando vamos todos por el mismo bien común, se logran las cosas. ¿Cuáles son los desafíos? Yo creo que los desafíos más, más difíciles son los que a veces nos encontramos en nosotros mismos y que el equipo de people, que el equipo con el que estamos trabajando, empezamos a platicar para ver cómo los trabajamos. Les hablaba que no somos una empresa de cuotas, pero sí ahorita estamos trabajando un programa de indicadores que nos puede ayudar a identificar dónde hay áreas de oportunidad de las que nos tenemos que hacer cargo. No todo es siempre miel sobre abejas, ¿no? Y podemos hablar de una empresa donde predominantemente las personas que deciden estudiar ingeniería o tecnología, pues son varones. Hay una brecha natural por la propia carrera, los propios servicios que trabajamos, pero tenemos que hacernos cargo para trabajar. Ahorita tenemos un programa muy padre de invitar desde niñas a personas incluso, bueno, no lo dice Amir, pero él es profesor de universidad y su especialidad es el profesor para personas con discapacidad en la parte de sistemas, educa en sistemas y es invitar a todas las personas, porque ahorita se abrió una posibilidad de cerrar esa brecha principalmente para ellas, para ellos. Entonces, esos son los desafíos que para nosotros, les digo, no son desafíos, son esas nuevas metas que nos plasmamos y que sabemos dónde. Somos una empresa digital, podemos hacer algo de correlación de información para ver dónde podemos trabajar en ello. Me encanta, muchísimas gracias. Digo, también ya aquí subí tantito al panel a Vane, por si en algún momento también nos quieres compartir un poquito, pues
estamos aquí. Gracias, Fer. Yo sí nada más quería comentar algo súper rápido. Siendo más técnica, uno de los desafíos que hemos visto era la barrera del idioma, más que nada con India y con China. No sé cómo Betty lo ha logrado porque ella integró a su equipo de equidad de género a personas de India y ahí estamos hablando medio español, portuñol también, pero no las arreglamos. Y algo que me gustó mucho de Softec es que desde el principio me dijeron, value through technology, valor a través de la tecnología, y es lo que hacemos mucho, ¿no? Ya ahorita hay traductores, ya hay ahorita subtítulos, ya hay ahorita tecnología para eliminar esas barreras, ¿no? Y el segundo desafío, y que recomiendo mucho a las empresas, que es algo que me di cuenta, es que no intentemos que diversidad e inclusión sea todos juntos y todos somos uno y todos hacemos todo juntos, ¿no? Nos dimos cuenta que, por ejemplo, hay culturas como China, que sí se sienten softequian, pero quieren a veces hacer sus propios eventos con su propio idioma, con su propio estilo, ¿no? Entonces, dicen, invítenme, enséñenme a hacer los eventos que ustedes están haciendo allá en el occidente o en Latinoamérica, y nosotros lo hacemos aquí para hacer lo mismo, pero diferente, ¿no? Entonces creo que eso también es algo muy importante, el que la inclusión también no es que todos estamos juntos, sino que estemos por separado, pero unidos por una misma cultura. No sé si me voy a entender. Me encanta, sí, 100%. Creo que es algo, a ver, y que también cuando hablamos de liderazgo sin fronteras es también entender, y por ahí creo que platicaban un poco de esto, ¿no? Que al final la diversidad, nosotros en Entrale nos enfocamos 100% en personas con discapacidad, pero entendemos la riqueza que hay en la diversidad, en otros tipos de diversidad, ¿no? Deja tu género, LGBT, generaciones, discapacidad, incluso una empresa global como ustedes, estas diferencias culturales que por ahí lo mencionaban, ¿no? Incluso como a lo mejor algo que podemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Lo decían ahorita en las palabras, ciertas palabras que decimos aquí, que en Argentina es otra cosa, que en Chile es otra cosa, y entonces se vuelve una confusión tremenda. Entonces, incluso ese tipo de cosas aportan y te generan valor, porque a lo mejor habrá prácticas aquí que en India nunca se les hubiera ocurrido y que aportan mucho valor, lo mismo al revés. Entonces, creo que el abrirnos a esta diversidad es algo que enriquece y que ha enriquecido mucho a Softec, ¿no? Ok, voy a con más preguntas que por aquí siguen llegando varias de las preguntas. Bueno, por aquí preguntan, muchos de ellos agradecen, muchos Softekians compartiendo saludos para Betty, para Mir, para Vane. Ok, por aquí nos preguntan, creo que esta es una pregunta digo, que creo que todos la podrían responder. Es un poquito más de puestos, ¿no? ¿Podrían comentar algunos puestos o esfuerzos en donde estén colaborando personas con discapacidad? Digo, ahorita nos ayudarán a responderla. Yo te puedo decir desde fuera que no soy Softekian, sé que tienen mucho talento en Softec, muchos Softekians con discapacidad y que han entrado, ahorita también nos platicará un poquito a lo mejor, por el talento, ¿no? Por ahí decía Betty que no es una empresa que se mueva por cuotas, sino por talento, por perfil, ¿no? Por quienes pueden desarrollar mucho más, impulsar mucho más. Entonces, digo, no sé si por aquí quieran ayudarme a responder esta, pero yo estoy segura de que, digo, me consta que hay personas con Softekians con alguna discapacidad que están aportando muchísimo valor a la empresa, pero les cedo el micrófono. Tú eres el experto, Amir, pero quiero platicarles desde mi punto de Dale. vista en el tema tecnológico. Cuando hablaba yo de ponerte en los zapatos del usuario, en mi experiencia en la parte de seguridad y en el área de calidad, que no soy experta, pero conozco gente que lo hace, ahora con este tema de la experiencia del cliente y el entender los comportamientos del cliente, también hay certificaciones donde tenemos que avalar nuestras plataformas y lo que desarrollamos para dar este tipo de servicios o el que estas aplicaciones que desarrollamos, estas infraestructuras que soportamos, estén con la capacidad de, como les decía, puedan ser vistas sin poder ser vistas por una persona que no ve, puedan ser accesadas por una persona que no puede acceder físicamente, ¿sí? Ahora con el contacto mínimo por el tema de la pandemia, pues ya hay
certificaciones o procesos por los que tenemos que avalar y cumplir para que nuestras aplicaciones puedan hacerlo, ¿no? Entonces, desde allí, el Softekian tiene que ver a las diferentes personas, que es como se le llama en este tema de experiencia de usuario, cómo se comportan, qué necesitan para poder satisfacer esas necesidades y que entonces estas herramientas les permitan agilizar ese servicio, ¿no? Otra cosa que hemos notado ahorita es tenemos, o sea, las personas con capacidades distintas o con situaciones distintas, sí laboran en la empresa. Hemos encontrado una gran capacidad en mismo ciberseguridad, pero incluso en herramientas RP, en SAP, son buenísimas. Algunas personas con autismo, por ejemplo, han trabajado en proyectos de RP y dan resultados extraordinarios. Entonces, hay muchísima apertura y les decía yo, en Estados Unidos es algo bien natural. De hecho, te lo piden, ¿sí? Que hagas integración no discriminatoria a las empresas, ¿no? Amir es el experto, pero yo quería nada más platicar desde el punto de vista muy de tecnología y el cómo evaluamos o lo que tienen que cumplir nuestras plataformas para poder salir a mercado. No, desde ya no. La verdad que prácticamente lo dijiste todo, Betty, y es tal cual. A ver, ¿qué es la discapacidad? ¿En qué discapacidades uno, digamos, puede abordar? ¿En qué discapacidades estamos atentos, estamos capacitados, valga la redundancia, ¿no?, en poder trabajar? La verdad es que son diferentes, son varias, como decía Betty, cada una necesita de sus cuestiones desde lo edilicio, desde la atención, desde las herramientas técnicas. Así que en muchas de ellas, por supuesto, en no todas, algunas porque estamos conociendo, porque algunas estamos trabajando, inclusive en poder dar más espacio, en tener gente más idónea al respecto, como por ejemplo Éntrale, entre tantas otras personas, organizaciones que nos puedan apoyar en estas cuestiones y ser lo más diverso y tomar, digamos, un espectro lo más amplio posible. Sobre lo que dijo Betty, la verdad es que, y volviendo, digamos, con esos cimientos y con esa intención, desde las ganas, desde esa capacidad, no capacidad, ¿no?, que pasa por una cuestión más de ganas de intelectual, de una cuestión intelectual, más allá de un movimiento físico, más allá de una capacidad de escucha, más allá de una capacidad de visión, ¿sí?, del habla mismo. Es decir, donde yo quizás no tengo un miembro, pero sí tengo esa capacidad de poder, digamos, generar, hacer, sumarme. Entonces, desde ahí nosotros trabajamos, desde ahí vamos ayudando, llevando, haciendo ese onboarding y, por supuesto, el plan de carrera. Porque una cosa importante, y me ha pasado y lo he visto, digamos, en muchas ocasiones, donde personas con discapacidad y empresas o lugares, digamos, organizaciones con muy buena intención y con ese espíritu de diversidad e inclusión, incorporan a esa persona, supongamos una persona con discapacidad auditiva, la cual arranca en cuestiones de, digamos, algo muy, muy operativo, de juntar papeles, de archivar, de hacer data entry, y pasan los años y esa persona continúa en ese mismo rol, en ese mismo puesto, con esa misma tarea. Entonces, se jacta, y está muy bien, y lo digo con la mejor intención y la mejor connotación, esa empresa o organización se jacta de tenemos y sumamos gente con diferentes, ¿no?, capacidades, la diversidad, la inclusión, ok, pero después de eso está el desarrollo, porque ahí no termina todo, ¿sí? Arrancamos desde esa capacidad que tengo, y lo mismo más allá de una cuestión auditiva, visual o del habla mismo o motriz. Digo, yo en este momento me decís, mira, hablame en chino, y yo no voy a poder hablar en chino. Entonces, ¿tengo una discapacidad en este momento? Y bueno, quizás sí. O si me saco los anteojos, ¿voy a poder verlos? No, no los voy a poder ver. ¿Sí? Es decir, ¿desde dónde se plantea capacidad y discapacidad? Entonces, está abierto y es amplio para todo ser humano y en todo contexto. Entonces, el punto es, bueno, ¿sobre qué capacidades tengo? ¿Qué posibilidades tengo en esta empresa para incorporarme? Y una vez incorporado, ¿qué plan de desarrollo, qué plan de carrera se genera? Y ahí me parece que está esta gran oportunidad que también decía Betty. Muchísimas gracias. Gracias por su respuesta. Tocaron dos temas que podríamos hablar un buen rato de esto también, que es justo, ¿no? Que la inclusión no se queda
en ya te contraté y te quedas aquí por siempre porque no te di esta oportunidad de crecer, desarrollarte. A mí lo decía al principio, las personas, más allá de nuestra condición en el trabajo, en lo que sea, somos personas con este deseo de crecer, de desarrollarnos, de aportar. Entonces, el plan de crecimiento es un tema importantísimo en inclusión. Betty hablaba de algo que también nos gusta muchísimo a nosotros, que es una empresa no puede decir que ya alcanzó el 100% de inclusión por contratar personas con discapacidad, sino también se asegura de ofrecer productos y servicios incluyentes, esta coherencia de que si a lo mejor yo tengo talento con discapacidad y ese talento en algún momento se va por alguna razón y llega a ser mi cliente, que pueda yo ofrecerle esos productos y servicios que también pueda utilizar. Entonces, la verdad es que se quedan muchas cosas aquí buenísimas para platicar. Ojalá que podamos abrir un foro más adelante para profundizar en cada uno de estos temas. Creo que es una empresa, otra vez, muchísimas gracias por participar, porque es una empresa que tiene mucho que enseñar, mucho que transmitir, que aprender también, pero iremos aprendiendo en la marcha. O sea, al final creo que es un constante aprender, intentar, equivocarse, crecer. Creo que Softec lo ha hecho espectacular. Muchísimas felicidades. Por aquí hay muchísimos aplausos, agradecimientos a todo el equipo de Softec, Vane, Amir, Betty, muchísimas gracias. Fernando, que por ahí también nos está acompañando. Gracias por sumarse siempre con Éntrale, por ser aliados importantísimos para nosotros y esperemos que más adelante podamos pues seguir en contacto. Yo me quedo con la tarea y el compromiso de guardar las preguntas que quedaron pendientes para ver si nos pueden ayudar por ahí respondiéndolas y darles respuesta a nuestros participantes. Y por último, nada más rapidísimo antes de que se me desconecten todos nuestros participantes, compartirles que el día de mañana a las 9 de la mañana tenemos la siguiente conferencia de nuestra jornada, que es el poder del liderazgo en la operación. Nos estará acompañando Diana Torres de Hoteles City Express para contarnos cómo desde la operación arrancó un proyecto fuertísimo de inclusión dentro de esta cadena de hoteles tan importante en México. Entonces, bueno, les comparto yo aquí en el chat en la liga de registro por si todavía no se registran para la sesión de mañana a las 9 de la mañana que nos acompañen en esta sesión. Y sin más, nuevamente mil gracias Betty, Amir, Vane, Fernando, todo el equipo Softec por haberse sumado, por haber dicho que sí y esperemos seguirnos escuchando, viendo y platicando en próximos foros.